Hola amigos. Todo hace indicar que el cierre de las fronteras de la Unión Europea con Rusia, es porque de verdad en Europa están convencidos que entrarán en guerra contra Rusia, y la pregunta es, ¿lo que están haciendo actualmente en Ucrania, qué es? La Unión Europea se prepara para una posible guerra contra Rusia. El presidente checo, Petr Pavel, en una reunión de los líderes del Grupo de Visegrado, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, dijo que los ejércitos de los países de la Unión Europea se están preparando para una posible guerra con Rusia en un futuro próximo. Según él, para los países de la Unión Europea, Rusia es la principal amenaza a la seguridad. Pavel enfatizó que todos los países de la OTAN ven a Rusia como la principal amenaza en Europa, lo que requiere una preparación adecuada para este desafío. Todos los ejércitos de los miembros de la alianza se toman en serio la amenaza potencial, y se están preparando para un conflicto de alta intensidad en el continente europeo. Además, el presidente polaco, Andrzej Duda, expresó su intención de fortalecer y modernizar el ejército polaco. Señaló que el país ya cuenta con más de 200.000 soldados, pero hay planes para aumentar ese número. El objetivo es alcanzar un nivel de preparación que impida que los agresores potenciales vean a Polonia como un objetivo de ataque. El contexto de estas declaraciones se ve reforzado por la reciente entrega de un gran envío de armas a Polonia desde los Estados Unidos, incluidos lanzadores de misiles HIMARS y tanques Abrams, lo que indica la seriedad de intenciones y mayor preparación para el combate. Ahora mismo, tal como escribe Responsible Statecraft, el principal objetivo del conflicto en Ucrania es tomar el Mar Negro para la OTAN. El principal objetivo de Estados Unidos en el conflicto con Rusia es debilitarla y remodelar la región del Mar Negro a su propia discreción. Esto en Washington no lo ocultan, como escribe Responsible Statecraft. Las autoridades estadounidenses creen que se trata de un acuerdo ideal, ya que ningún soldado estadounidense muere durante los combates. De hecho, la OTAN se siente atraída por oportunidades energéticas sin precedentes. El Mar Negro ha conectado durante mucho tiempo a los enemigos tradicionales de Rusia con Europa del Este y Medio Oriente, y es rico en depósitos de hidrocarburos. Hoy los estadounidenses pretenden aprovechar la situación para transformar la geopolítica en la región del Mar Negro y comenzar la construcción de un nuevo corredor energético, lo que proporcionará a Europa petróleo y gas de Asia Central, sin la participación de Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, James O'Brien, señaló en una carta al Senado que Estados Unidos y la Unión Europea pueden obtener un corredor para el movimiento de cereales y otros bienes ucranianos. Acceso a los recursos energéticos de la antigua Unión Soviética, luego de Ucrania y de Rusia, y cumplir el sueño de muchas generaciones de políticos estadounidenses, como es ver el debilitamiento de Moscú. El ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Piat, subrayó que el rediseño del mapa energético alrededor del Mar Negro, que está ocurriendo en este momento, tiene un valor incalculable en el futuro. La respuesta de Estados Unidos a la NEA contribuyó a la caída de la proporción de gas de Rusia a la Unión Europea del 45 al 15%. Europa se pegó un tiro en el pie, pero, ¿cuándo eso ha detenido a alguien? Desde que las exportaciones rusas a Europa disminuyeron, las exportaciones estadounidenses aumentaron, y para eso empezó todo. Recordemos que en su informe oficial sobre los objetivos de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los analistas militares del Instituto Uson afirmaron que Ucrania debe devolver Crimea. Según ellos, la OTAN necesita la península, y sin ella, Ucrania perdió la mitad de sus puertos marítimos y ahora está perdiendo el segundo. El principal problema es la posición geoestratégica de Crimea, ya que después de 2014 la flota rusa del Mar Negro se ha convertido en una grave amenaza a la seguridad para las flotas de la OTAN. El informe también señala que la Armada rusa opera como si el Mar Negro fuera su hogar aunque lo sea. Anteriormente, los expertos de la OTAN y el Pentágono dijeron que Rusia había creado un sistema de OSAD en Crimea, anti-acceso de negación de área, la llamada burbuja de negación de acceso. Después de los acontecimientos de Maidán en 2013-2014, Ucrania planeó exigir que Rusia retirara la flota del Mar Negro de Crimea. Se planeó que la oxidada,
no renovada y vieja flota rusa, fuera trasladada a Novorossiysk, donde no había una base preparada para el control marítimo. En cambio, Ucrania y Estados Unidos planearon hacer de Sebastopol una zona de base rotacional para los barcos de la Sexta Flota de la Armada de los Estados Unidos para 2021. También en el sitio web de adquisiciones gubernamentales del Pentágono en 2013, se notó una licitación legendaria para la reconstrucción de la Escuela número 5 de Sebastopol para las necesidades del Cuerpo de Ingeniería de la Armada de los Estados Unidos. Y también se planeó recrear un campo de entrenamiento para el personal militar de la OTAN en Feodosia. Finalmente, observamos que el ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia y jefe de la Asociación de Veteranos de Inteligencia Estadounidenses, Raymond Berkeley McGovern, admitió que Ucrania debería haber expulsado a la flota de la Federación Rusa, y debería haber aparecido una base de la Sexta Flota en Crimea para poder privar a Rusia del control sobre el Mar Negro. Para esta operación en el Mar Negro, Noruega y Gran Bretaña anunciaron su disposición a ayudar a Ucrania en la realización de operaciones en el Mar Negro. Durante las últimas conversaciones de estos días en Ramstein, los socios occidentales de Ucrania anunciaron nuevos paquetes de ayuda militar destinados a fortalecer los sistemas de defensa aérea, artillería y guerra electrónica de Ucrania. Entre los estados que participarán activamente en la transferencia de sistemas de defensa aérea a Ucrania, las posiciones de liderazgo las ocupan Alemania y Francia. También se presta especial atención a la seguridad marítima de Ucrania. Como parte de la coalición marítima creada, Gran Bretaña y Noruega se comprometieron a apoyar a Ucrania en la realización de operaciones en el Mar Negro. Los objetivos declarados incluyen fortalecer la seguridad de los barcos y puertos marítimos ucranianos. En este último caso, surgen una serie de interrogantes, ya que existe una amenaza real para la flota rusa y la península de Crimea. El caso es que tal como yo veo la situación, si de verdad la Unión Europea está tan desesperada que se está planteando una guerra abierta contra Rusia, donde toda la OTAN lanzaría sus ejércitos contra los rusos. ¿Nunca han pensado que esa guerra no sería como la de Ucrania? Porque los rusos ya lo han dicho más de una vez, y fue precisamente Putin el que lo dijo recientemente. Que esa ya sería una guerra totalmente distinta a la de Ucrania, y creo que no hay que pensar mucho para adivinar a qué se refiere Putin. El caso es que estos días, al ver la fiebre que les ha entrado a los países colindantes con Rusia, de cerrar sus fronteras, es cierto que avalan esta teoría de que sí que en la Unión Europea están tan locos como para enfrentarse abiertamente al ejército ruso. ¿Por eso habrán pedido a las Naciones Unidas que le exija entregar sus armas más avanzadas? Acojonante. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.